Salmo 51, verso 10. En el verso 10 quiero estar meditando en esta mañana. Salmo 51, verso 10. Dice la palabra de Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Acompáñeme por favor en esta oración. Padre, gracias en esta mañana que nos has permitido reunirnos para adorar tu nombre. Te pedimos, Señor, que nos hables en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, envía, Señor, una palabra, Señor, catartizadora. Una palabra, Dios mío, ministerial, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, que edifique la vida de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén. Y nos sentamos, por favor. Se puede sentar. Quiero en esta mañana hablarte acerca de una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. De hecho, estaba en el estudio de un tema muy bueno, muy precioso, acerca de las arras del Espíritu Santo, pero en el Espíritu me encontré en la necesidad de traer en esta mañana esta palabra titulada Del llanto a la victoria. Amén. Gloria a Dios. Por favor, escuche este título y quiero que usted se lo grabe. Del llanto a la victoria. Bendito sea el Señor. Y Dios puede usar la más cruel situación para transformar tu vida. Nunca pases por alto una tormenta. Ahí puede estar el Señor para transformar tu vida. Y créeme, tu vida necesita ser transformada por Dios. Bendito sea el Señor. No nos queremos quedar igual. Queremos que Dios transforme nuestra vida. El Salmo 51 es un salmo lleno de penas y dolores. Cuando David, el rey David, lleva al adulterio a esta señora Betsabé, cometiendo una cantidad de pecados impresionantes. Como este salmista, como este pastor de ovejas, como este hombre de Dios pudo tropezar en la más oscura tiniebla, llevando lo que podría ser hasta una traición para el mismo reino, porque era el rey el que estaba obrando en contra aún de sus más fieles soldados. ¿Cómo Dios permite cierta situación para que se descubra el pecado y le hace entender su condición, su posición? Y este hombre, David, cae en este
lugar de arrepentimiento, donde no quería probar comida porque se había dado cuenta, le habían sido abiertos los ojos de su condición delante de Dios. Y comienza a derramar sus lágrimas. Y aquí es a donde nace la composición de este Salmo 51, una plegaria pidiendo purificación. El Salmo 51 podríamos verlo como ese llanto que fue el conducente a la victoria. Lo interesante acá es que David ya había vencido, estaba en victoria. No era una persona que aún estaba en los problemas contra Saúl o contra los filisteos, no. Ya este rey tenía una posición de victoria. Y en el tiempo donde los reyes tenían que ir a combatir, este hombre David se quedó en su palacio. Estaba en victoria. Ya no había razón, ya mandé a los ejércitos, mandé a mis generales. No hay motivo por que yo tenga que salir. Estoy en victoria. ¿No habría sido este acaso el pensamiento de David? Ya yo no tengo que hacerlo, que lo hagan los otros, ya yo vencí. Y en medio de este momento de confort, es que se descuidan los cristianos. Es que nos descuidamos los siervos. Cuando decimos que lo hagan otros por nosotros, ya yo lo hice, ya yo no tengo que hacer más nada. Y es cuando vienen los tropiezos entonces. Es cuando cuando nos confiamos, cuando pensamos que todo está bien, que ya no hay que seguir peleando, es cuando vienen los tropiezos entonces. Es cuando viene la debilidad, viene el enemigo, viene lo que venga y nos hace tropezar. Quisiera pensar que en la mente de David hubo esa fútil justificación buscando cómo justificarse delante de los hombres y aún delante de Dios. Porque hasta que Dios no mandó a Natán el profeta con una palabra que le abriese los ojos, él no comprendía. Yo soy el rey, está bien lo que yo hice. Fue hasta que Dios entonces tuvo que hablarle directamente al corazón para que él comprendiera, para que él entendiera su condición delante de Dios. Y fue esa palabra de Dios lo que lo tiró a la lona, lo que le hizo que echara tierra y ceniza sobre su cabeza. Fue la palabra de Dios que le quebrantó lo que hizo que este hombre no quisiera probar bocado de comida. Fue la palabra de Dios lo que le compungió, le trajo el arrepentimiento. ¿A dónde quiero llegar con esto? Por mucho tiempo hemos sido como David, súper confiados en que ya nosotros hemos hecho y no tenemos que tomar responsabilidades, que lo hagan otros. Y ha venido el enemigo con un golpe bajo y ahora ha lanzado para la lona a mucha gente que están ahora llorando, quebrantados, que no saben qué van a hacer,
No sé qué va a ser de mí en un futuro cercano. Y Dios ha estado hablando desde hace mucho tiempo para que haya arrepentimiento en el pueblo de Dios. Y como pareciera que no quisieron escuchar hasta que vino el quebranto. Ahora que estamos llorando, ahora que hay pánico en las calles, donde la única solución, y lo vemos en las redes sociales, es ahora la gente orando, la gente volviéndose a Dios. Otros no, otros siguen con el corazón duro, pero mucha gente se está volviendo al Señor. Ahora, cuando Dios envió su palabra y su palabra se está cumpliendo, yo pregunto, ahora que estás en lágrimas, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como iglesia, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Nos quedaremos mirando al pasado? ¿Lo que una vez fuimos? ¿Nos quedaremos mirando al futuro con los pies temblorosos de qué va a ser de nosotros? ¿O haremos como hizo David? Arrepentirse delante de Dios y empezar a desear a Dios. Cuando nosotros vemos el Salmo 51, nos damos cuenta del profundo conocimiento que tenía David acerca del corazón de Dios. Vemos el profundo deseo de David de ser transformado. Y vemos una gran necesidad de servir, que David tenía de servir a Dios. Pero es que Dios permite los tiempos de llanto, los tiempos de quebrantamiento, porque es la única forma en que el oro es purificado, a través del fuego. La única forma que la iglesia fuera purificada, a través de la prueba. Ahora cuando se levanta Nabucodonosor y dice que hay que adorarle a él, aun cuando se levanta Nerón y pone freno al pueblo de Dios, es cuando la iglesia entonces, en pleno llanto, se levantará a magnificar el nombre de nuestro Dios. Porque si no hubiese habido catatumbas, no hubiese habido multiplicación exponencial de la iglesia. Si no hubiesen habido cristianos en el Coliseo romano siendo matados por los leones, no hubiese habido conversión real entre el pueblo que no conocía a Cristo. Cuando ellos veían a los cristianos en medio de sus lágrimas, pero firmes en la fe, siendo devorados por un león, si el pueblo que no conocía a Dios no hubiese visto tal fe en la iglesia, no se hubieran convertido. Hoy en día, la gente que no conoce a Dios necesita de tal demostración de fe. Y tiene que haber, santo, tiene que haber un momento de lágrimas para que en ti haya arrepentimiento y clamor de Dios, pero que también llegue el punto en que te levantes en fe. Levantarse en fe no es dejar de llorar. Levantarse en fe es, en medio de las lágrimas, Señor, yo te estoy creyendo a ti.
yo no comprendo esto que está pasando. Yo no lo quiero, yo no lo busqué, yo no lo entiendo. Podrás ponerlo yo no que tú quieras. Pero en medio de las lágrimas te digo en el nombre de Jesús, levántate en fe. Mirando no al pasado, mirando no al futuro, pon tu mirada en Cristo. Pon tu mirada en Cristo, aunque tú no lo entiendas, deja que Dios, en medio de esta tormenta, siga siendo Dios. Nuestro Dios es un Dios soberano. Él hace lo que Él quiere. Él puede multiplicar el huerto con todo tipo de árboles frutales, como convertirlo en un desierto por su propia voluntad. En medio de la situación de quebranto, mira lo que este hombre declara, David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme, le dice, el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Qué declaración, qué oración. A veces llegamos a un punto en que nos sentimos fríos, muertos delante de Dios, a causa de nuestros errores en la vida. Y yo pregunto, ¿quién no habrá cometido un error en esta vida? Me atrevo a pensar que el hombre que pensamos y evaluamos y decimos, él es el más santo, esa persona cometió tantos errores que a los ojos de las personas dicen, él es el que más cercano está de Dios. Pero en el corazón de ese hombre, él dirá, yo soy el que más lejos está. Delante de Dios no hay más ni hay menos. Hay igualdad. Y David, el hombre con el corazón conforme al corazón de Jehová, y eso no lo dice él, lo dice Dios acerca de él, fue llevado al momento de quebranto más fuerte. No quites de mí, oh Dios, tu Santo Espíritu. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Pero fue una oración que lo transportó a la victoria. Y no a la victoria en lo físico, pues ya era rey. Había vencido a los enemigos, sino lo transportó a la victoria más deseada por todas las personas. Porque a veces la prisión más fría y más cruenta no es la que tiene los barrotes, sino la que está dentro de uno mismo. Y somos presos de nosotros mismos, como lo era David, preso de su concupiscencia que lo llevó a pecar. Y de eso te quiero hablar en esta mañana, para que vayas del llanto a la victoria, para que tengas una libertad gloriosa y no la libertad falsa, religiosa y vana que tiene a mucha gente atada con nombre de que vive, pero están muertos. ¿Hay necesidad de Dios en ti? ¿Hay hambre de Dios en ti? Amados,
La iglesia tiene que participar de 3 cosas. Y es lo que lleva el quebrantamiento, que lleva a la iglesia a gozar de participar de 3 cosas. La iglesia quebrantada es una iglesia que aprende a depender de Dios. Y yo te invito a buscar en Juan capítulo 5, verso 30. Dice la palabra de Dios, y escucha bien esto. Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Cristo fue quebrantado? Amén. Cristo fue quebrantado, molido por nuestros pecados. Y mira lo que dice la cabeza. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Hello. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Esto lo dijo el Señor. El problema está que nosotros estamos haciendo por nosotros mismos y luego contando con Dios. Hemos confundido los patrones. Por favor, escuche bien esto. Hacemos y después vamos a decirle, a preguntarle al Señor si está bien. Queremos que Dios bendiga nuestros planes. Y hemos estado fallando. Tenemos que poner un stop, un alto en nuestra vida. Porque hasta el día de hoy has hecho lo que te da la gana. Y te estoy hablando de parte de Dios. Escúchame bien esto. Has hecho lo que te da la gana. Y por eso te ha venido tanto quebranto y tanto problema. Cuando lo correcto es poner un pare ya a tu vida, no llevarte más el semáforo en rojo, detenerte y doblar rodilla. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Antes de elegir un trabajo, antes de cualquier cosa, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué tú quieres que yo haga? Porque nosotros estábamos al revés. Hacíamos los planes, hacíamos todo y después vamos a orar para que Dios bendiga. Alto. Alto. Señor, ¿qué tú quieres que hagamos? ¿Qué tú quieres hacer? Jesús dijo, yo nada hago por mí mismo. Léalo. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Y mira lo que dice, según oigo. ¿Qué hacía Jesús? Oía. ¿Y cómo escuchaba Jesús al Padre? En oración. Dice, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. Mira qué interesante está esto. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y creo que lo correcto como casa de Dios, como iglesia del Señor, sería detener todas nuestras planificaciones, desechar todos nuestros planes y conceptos, tomar la palabra de Dios, ponerla delante, doblar nuestras rodillas y decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Y nosotros entonces te seguiremos. Ya no más la nube detrás de nosotros, ahora delante, guiando nuestras vidas.
Bendito sea en el Señor. Por eso, porque teníamos al Señor detrás, es que pasaron tantas cosas que no han tenido que pasar. Pero es bueno que haya pasado, lo que tenía que pasar pasó. Entonces aprendimos la lección. Dios tiene que ir por delante. Depender completamente de Dios, eso provoca deseo de Dios. Y en Lucas capítulo 12, verso 31, dice la palabra de Dios: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Y una iglesia que desea más de Dios es una iglesia que empieza a buscar el reino de Dios y su justicia. La justicia de Dios es Cristo. O sea, necesitamos buscar del Señor y todo lo que el Señor ha puesto, ha hecho. Desear más de Dios es la característica de la iglesia que será arrebatada. Una iglesia que desea ardientemente los atrios de Jehová. Una iglesia que desea llevar la manifestación del reino a su casa, a su trabajo, a su familia. Bendito sea el Señor. Una iglesia que anhela tener comunión con Dios. Yo sé que usted tiene una comunión con Dios bárbara, pero me acuerdo de ese pasaje cuando el Señor le dice: una cosa tengo contra ti, que has descuidado tu primer amor. Y creo que de ahí no se escapa nadie, porque tenemos que arreglar nuestra vida espiritual delante de Dios para no orar y no desear a Dios conforme a nuestro concepto humano, sino como Dios quiere que le busquemos, como Dios quiere que le deseemos. Porque es la voluntad de Dios que haya manifestación del Espíritu Santo. Esto va camino a manifestaciones gloriosas del Espíritu Santo de Dios. Porque el quebrantamiento, cuando Dios quebranta, cuando el hombre quebranta no. Pero mira, cuando el hombre quebranta viene depresión, viene enfermedad, viene tantas cosas. Pero cuando Dios quebranta, venga lo que venga, ese valle de sombra y de muerte, tú lo pasas y Dios te lleva a la victoria. A la victoria, a la libertad, a la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, pasa como Pablo describe en 1 Corintios capítulo 2, cuando dice: no vine a ustedes con palabras de humana sabiduría, sino vine con demostración del Espíritu Santo y poder. Entonces, cuando Dios nos quebranta, nos lleva al punto donde Dios se manifiesta. Y esa manifestación produce demostración del Espíritu Santo y poder. Repito el ejemplo de Pablo. Pablo llega y le dice a los corintios: yo no vine a ustedes con humana sabiduría. Pero Pablo era un hombre dotado de humana sabiduría. Un hombre conocedor de las Escrituras sagradas. Maestro de maestros. Escribió epístolas doctrinales que han sido el fundamento doctrinal de la iglesia hoy en día. Y Pablo dice: yo no vine a ustedes con humana sabiduría, con palabras de humana sabiduría.
Yo preferí venir con demostración del Espíritu Santo y poder. Entonces yo digo, ¿qué necesidad tenemos de dejar la humana sabiduría a un lado, quebrantarnos como iglesia y decir, Señor, necesitamos que tú derrames tu espíritu sobre nuestras vidas para vivir en demostración de tu espíritu y de tu poder? Sabes que nuestro país lo necesita más que nunca, ¿verdad? Sabes que tu vida lo necesita más que nunca. Yo lo necesito más que nunca. Entonces, es necesario el período de llanto. Es necesario el período del quebranto. Para entonces ser llevado. Escúcheme, no es que tú lo alcances. Ser llevados a alcanzar la victoria. Cierra tus ojos en esta mañana. Gracias, Señor, aleluya. Te damos gloria, honra y alabanza, Señor. Escúchame con tus ojos cerrados. Yo no vine en esta mañana a predicarte un mensaje que te emocione, ni vine a predicarte un mensaje para demostrarte cuánto puedo conocer de Biblia. Sinceramente, yo vine en esta mañana para decirte, de parte de Dios, que la tribulación que estás pasando te ha sido necesaria. Te ha sido necesaria y que Dios la puede usar para glorificarse en tu vida. Y Dios quiere usar este periodo de batalla, de prueba, donde te has sentido mal, para hacerte depender de Dios, para hacerte buscar más de Él y para glorificarse en tu vida. Hamakaya rasa raba ki araba isa. Has estado con tanta preocupación que cuando doblas tus rodillas, en el momento que lo puedes hacer, tu preocupación te embarga tanto que a veces no te deja ni orar. Por eso el Señor te dice en esta mañana, confía, porque soy yo el que está contigo en medio de la tormenta. Confía. Se agotaron las palabras. Confía. Se agotaron los recursos y lo que puedes hacer. Confía. Ya no sabes cómo hacer. Confía. Porque Él sigue siendo Dios. Ahora vas a venir delante del Señor para decirle que se haga tu voluntad y no la mía. Como David, descansaste y te llegó el quebranto. ¿Qué vas a hacer? Confiar en el Señor. Decirle, yo no puedo por mí mismo. Yo no puedo por mí mismo.
Si hay alguien en esta condición, ponte de pie, póngase de pie y alce sus manos a Dios. Si hay alguien en esta condición, póngase de pie, alce sus manos al Señor. Dile, yo no puedo por mí mismo. Yo no puedo por mí mismo. Esta prueba me supera. Ay, Masara, Kayaraba, Isaraba, Isaraba. Y te dice el Señor, escúchame bien. No tengas miedo de ese futuro donde dices, ¿cómo compraré? ¿Cómo adquiriré? ¿Qué pasará con mis finanzas? Te dice el Señor, confía. Confía. Has dicho que va a ser de mi vida. ¿Qué va a ser de mi vejez? Confía, te dice el Señor. Hamakaya Raba Isa. Porque aunque tú no has sabido ser fiel, Dios ha permanecido fiel en medio de tus infidelidades. Y está sosteniendo tu vida. Confía. Ay, Masara, Vaca, Yarandaraba, Isarababai. Confía en mí, te dice el Señor. Y en medio del quebranto, alza tus manos y dime gracias. Te dice el Señor, da gracias. Porque en ese valle de sombra y de muerte yo no te dejé abandonado. Sino que me acordé de ti por mis muchas misericordias. Y si como David pecaste, yo te puedo restaurar como lo restauré a él. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a este pueblo, papá. Bendice a tu iglesia, papá. En el nombre poderoso de Jesús. En medio del llanto, el Señor te dice, te voy a llevar a la victoria. Amén. Aleluya. Gracias, Padre. Te voy a llevar a la victoria. Y no la victoria que tú esperas, sino la victoria que Dios tiene planificada para ti, la que Dios va a tomar, como Él lo quiere hacer. Aleluya. Bendito sea el Señor. Espíritu Santo, derrámate. Amakayara sarabaki araba iso.